Este problema nos dicen que estudiemos una caldera. Una caldera se puede considerar como un intercambiador de calor sin aletas en flujo cruzado. Es decir, tenemos una serie de tubos, por el interior de los tubos circula agua, el agua es el fluido frío, es el fluido que queremos evaporar, y exteriormente a los tubos circula el fluido caliente. ¿Cuál es el fluido caliente? Bueno, pues tiene lugar una combustión, los gases de escape que están a una elevada temperatura circulan por el interior de la caldera y constituyen el fluido caliente. Concretamente nos dicen que estos gases entran al intercambiador de calor a 1400 Kelvin. Nos dan una serie de datos, nos dan la temperatura del agua, 450 Kelvin, nos dicen que el agua entra como líquido saturado y sale como vapor saturado a la misma temperatura, es decir, tenemos un cambio de fase a temperatura constante, nos da el coeficiente global de transferencia de calor, es decir, U, nos dice que son 50, nos dicen que tenemos 500 tubos, ¿vale? Veis por ejemplo aquí que hay un montón de tubos, en este caso 500, cada uno de diámetro 0,025. Nos dan entalpía de vaporización del agua a esa temperatura 2026 kJ/kg. Nos piden calcular la longitud de tubo que se requiere. Para resolver este problema podemos utilizar el método eficiencia-NUT, este método lo podemos utilizar siempre, y podemos utilizar el método DTML si conocemos las temperaturas. Conocemos la temperatura del agua que circula por el interior de los tubos, 450 Kelvin. Conocemos la temperatura de entrada de los gases, 1400 Kelvin, pero no conocemos la temperatura de salida de los gases, por lo cual el método DTML se haría muy complicado. Sin embargo, esa temperatura la podemos calcular fácilmente. El calor es el flujo de agua por la entalpía de vaporización y a su vez es el flujo de gases por el calor específico de gases por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida. De ahí obtenemos la temperatura de salida de los gases, 857,4 Kelvin. También podemos obtener el calor, nos va a hacer falta después 6,077 megavatios. Entonces, si queremos aplicar el método DTML, sabemos que el calor es UA por F por delta TML a contraflujo. El área es el número de tubos por pi por D por L. Entonces, a partir de ahí vamos a calcular la longitud de cada tubo. Delta TML viene dado por la expresión que conocemos, 640,9. F es igual a 1. En este caso tendríamos que utilizar esta gráfica, intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado y el otro sin mezclar, ¿no? Entonces, si P es igual a 0, R es igual a 0, F es igual a 1. Es decir, si uno de los fluidos está a una temperatura constante, F es igual a 1, ¿no? Entonces, despejando nos da una longitud de 4,83 metros. Según el método eficiencia-NUT, calculamos la capacidad térmica de fluido caliente de los gases, SM por C sub P, 11.200. La capacidad térmica de fluido frío del agua tiende a infinito, tenemos temperatura constante, entonces capacidad térmica tiende a infinito. Vamos a determinar NUT a partir de las gráficas. La gráfica que tenemos que utilizar es la de la diapositiva 21, la última gráfica, intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Entonces voy a hacer un zoom como siempre y lo voy a pegar en el Paint. Entonces, para determinar NUT en esta gráfica necesito la eficiencia y necesito este cociente, capacidad térmica de fluido mezclado entre capacidad térmica del fluido sin mezclar. El fluido sin mezclar es el que va por el interior de los tubos, es el fluido que está confinado, es decir, es el agua, y el fluido mezclado son los gases. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos da un cociente de C mezclado entre C sin mezclar de 0 y con los datos del problema nos da una eficiencia de 0,57.
volviendo a la gráfica, entonces para eficiencia 0,57 voy a trazar una línea horizontal, 0,57 estaría más o menos por aquí, la voy a trazar en rojo, más o menos por aquí, sería epsilon 0,57 y C mezclado entre C sin mezclar igual a 0 sería la curva de arriba, ¿no? Entonces sería esta curva, ¿no? Entonces en el punto de corte trazo una vertical y en el eje X voy a obtener el valor de Nut, ¿no? Entonces en el punto de corte trazamos una vertical, ¿vale? Y más o menos Nut pues 0,7, 0,75, 0,8, bueno, yo concretamente tomé un valor de 0,8. Entonces, con este valor de Nut de 0,8 y los datos que tenemos, podemos despejar la longitud de tubo y nos da 4,56 metros, ¿no? Veis que nos da parecido al otro método, antes nos daba 4,83. Lo que digo siempre, no nos da el mismo resultado debido a la poca precisión con la que trabajamos con este tipo de gráficas.